tal, queridos amigos? Bienvenidos a Entre Tarde y Noche, a este programa que promete, porque es un programa sobre un tema que genera polémica nacional e internacional, un tema en torno al cual hay posiciones divididas y tal vez irreconciliables, el aborto. Y bueno, hemos hecho un conjunto de invitaciones para este programa con 6 venezolanas que tienen posturas distintas con respecto a este tema. Nos acompaña en la moderación de este programa nuestra compañera María Alejandra Baena, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Vladimir, por invitarme a tu espacio, además generar estos espacios de debate que son sumamente importantes que se generen no solo en el país, sino en toda la región, y que de alguna manera este tema pueda evolucionar teniendo una discusión amena. Así es, aunque profunda, por supuesto, sobre este tema. Así es, hoy 28 de septiembre, día por la despenalización y legalización del aborto. Sin más preámbulo, vamos a empezar, vamos a presentar a nuestras invitadas. Empezamos con Susani González Zambrano, abogada feminista, especialista en derechos humanos, activista por los derechos humanos de las mujeres y acompañante de mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, investigadora sobre derechos sexuales y reproductivos y violencia basada en género, directora ejecutiva de CDSETS, Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos. Bienvenida. Muchas gracias. También tenemos a Daniela China Hinojosa, antropóloga, coordinadora general y fundadora de la Asociación Civil Tinta Violeta, activista feminista con 35 años de militancia, integrante de la Araña Feminista. Bienvenida también. ¿Sigo? Bueno, vamos, por supuesto que son 3 de las primeras panelistas con las que vamos a contar el día de hoy, pero también nos acompaña Magdimar León Torrealba, ella es psicóloga clínica, además de eso, magíster en estudios de la mujer y especialista en gerencia, formulación, gestión y evaluación de proyectos, también feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, lidera la Alianza Salud para Todas. Bueno, si me pongo a leer todo el currículum se nos va a ir el programa. Igualmente nos acompaña Christine de Volmer, presidenta de la Junta Directiva de Provive y creadora del programa Aprendiendo a Querer. Carolyn Ramos, ginecólogo, obstetra y experta en medicina materno-fetal. Y también Linda de Márquez, politóloga, pastora del Centro Cristiano Fruto de la Vida Caracas, integrante de la Iniciativa por la Familia Venezolana, magíster en Política Exterior Venezolana, estudios teológicos, dirigió programas sociales en la Universidad de Puerto Rico y de amplio, además, experiencia en este tema. Bueno, María Alejandra, como estoy invadido de mujeres, tú llevas la batuta en cuanto a dar la palabra en este momento. Bueno, queríamos empezar este programa, ya dimos la introducción de lo que se va a desarrollar este foro, pero queríamos que fuesen ustedes quienes poco a poco fuesen de alguna manera defendiendo sus puntos de vista. Susani, si te parece, podemos comenzar contigo. El tema del tiempo. Exactamente. Tenemos 90 segundos por invitada, nos vamos a ir pimponeando esto. Así es. Susani, te escuchamos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenidas. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, en efecto, como para decir rápidamente en 90 segundos, algunos de los argumentos generales de por qué estamos aquí el día de hoy es empezar por el hecho de que el debate que estamos haciendo el día de hoy no es aborto sí o aborto no. Eso no es el tema que estamos debatiendo el día de hoy. El tema que estamos debatiendo es si vamos a criminalizar, a penalizar, a perseguir a las mujeres que deciden abortar o no. Ese es el tema, si se quiere, del debate, o por lo menos el que nosotras consideramos que se debate el día de hoy. Además, hay que decir que la despenalización del aborto no busca obligar a nadie. Despenalizar solamente busca no penalizar a quienes lo deciden. Quienes por su cosmovisión, sus creencias, su ética, decidan no hacerlo, pueden perfectamente no hacerlo. Y hay que decir también que de acuerdo a datos internacionales, la penalización no impide que ocurra. De hecho, hay que decir que de acuerdo a algunas investigaciones internacionales, en países donde se penaliza el aborto, la tasa de aborto es de 41 por cada 1000, esto actualizado en el año 2019. Y en los países donde está despenalizado y legalizado el aborto, la tasa es de 34 por cada 1000. Así que si lo que nos preocupa es que las mujeres aborten, bueno, avancemos hacia la despenalización, que es lo que realmente pudiese hacer que disminuya las tasas por las políticas públicas que se desarrollan al respecto. Yo quiero solamente rápidamente mostrar estos datos que estoy diciendo. Probablemente en radio no se puede ver, pero en el streaming lo podremos ver. Vemos el mapa de los países de acuerdo a las tasas de aborto. Los países del sur tienen tasas de aborto mucho más elevadas que los países del norte global. Susani, si quieres, ahorita cuando retomemos el tiempo, lo ampliamos un poquito más sobre esto. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Christine de Volmer. Ella es la presidenta de la Junta Directiva de Provive y creadora del programa Aprendiendo a Querer.
Bueno, 90 minutos, buenos 90 días. segundos. Mucho gusto Bienvenida. estar aquí. Sí, Provive tiene 42 años atendiendo mujeres en situaciones difíciles, sobre todo en lo que respecta a los embarazos difíciles, embarazos no deseados, etcétera. Y todos esos años también estudiando cuáles son las razones, cuáles son las causas de esas dificultades. Y sacamos la cuenta hace mucho tiempo, en el 85 más o menos, que el problema es un problema de formación, sobre todo formación de los varones. Los varones en la cultura, sobre todo en todas las culturas, pero la hispana se nota mucho por el machismo, la cultura de que los hombres pueden hacer lo que quieran, que la mujer es un objeto. Y estamos viviendo un mundo de úsalo y bótalo, y ahí viene el problema del aborto por todo esto. Y entonces por eso es que nos dedicamos a Aprendiendo a Querer, para dar una formación desde preescolar hasta bachillerato en qué es el ser humano y cómo es que el ser humano puede ser más feliz y no hacerse daño entre sí. Bien, muchísimas gracias. Ajá. Vamos a continuar con Sí, esta pero yo exposición quería hacer de una motivos. precisión con respecto al tema del debate, porque efectivamente yo pienso que sí estamos en un tema de aborto sí, aborto no, pero también el contexto, o sea, porque evidentemente estamos en un contexto. El aborto es un delito, es un crimen, es una falta a la moral religiosa, son parte de los temas que vamos a discutir el día de hoy. Por ejemplo, en qué momento es aceptado o no el aborto, Es un asesinato. es un asesinato, es una opción, el contexto de la mujer que, bueno, es violada o no. O sea, hay muchos temas que rodean esto. Yo quiero que, bueno, que en el tiempo que tenemos podamos abordarlo, ¿no? Y bueno, tiene la palabra Daniela Chino Hinojosa. Daniela. Me hace mucha gracia eso de Daniela China Hinojosa. China es como me Yo sé, dicen, es un ¿no? nombre, sí, la China Hinojosa. Pasa que ella la conoce como la China Todo el Hinojosa. mundo, sí, todo el mundo me conoce Sí. como la Es China. más, yo me enteré de tu nombre ahorita. Bueno, lo primero es hablar un poco sobre justamente las legislaciones, ¿no? Nosotros sí realmente no nos planteamos si el aborto sí o el aborto no, creemos que es una opción además personal de cada mujer, es una decisión individual, es una decisión que toman las mujeres en uso de sus facultades y de su libertad, y que por lo tanto el problema es cómo lo mira la sociedad y desde dónde lo ve el Estado, y en tanto, entonces, cómo se legisla en el tema del aborto. Las legislaciones que limitan el aborto, y está reconocido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF, por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, violan los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el derecho a la intimidad, en el derecho a la discriminación y sobre todo en el derecho que tenemos las mujeres a la equidad. ¿Y por qué? Porque cuando nos limitan, cuando penalizan el aborto, nosotras dejamos de ser ciudadanas de pleno derecho. Porque los hombres no tienen esta limitación, la tenemos las mujeres, estamos obligadas a ser madres. Hay que decir las cosas como son. Es limitar el derecho del aborto, es obligar a las mujeres a ser madres. Tiempo. A tiempo. Continuamos, sí, señor. Bueno, Una hasta cosa ahí. estricta. De todas maneras seguimos, ¿no? Seguimos, por supuesto, Correcto. ahora es que hay tiempo. Y vamos a darle la palabra ahora a Caroline Ramos, ginecólogo, ginecostetra y experta en medicina materno-fetal. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que estamos hablando el día de hoy, porque cuando tocamos este tipo de temas, no tomamos en cuenta lo que siente el médico, porque el médico realmente está formado es para salvar la vida, para poder ante todo no hacer daño, independientemente de lo que pueda generar de esto desde el punto de vista social, religioso o emocional. También es importante tomar en cuenta que el médico, cuando asume la responsabilidad de atender a una paciente que va a hacer un aborto, que es, digamos, fuera de los contextos que están incluso determinados en la Constitución, estás haciendo un procedimiento que es de alto riesgo.
Entonces, por eso cuando aquí hablamos de defender los derechos del niño desde que es concebido, o el derecho de la mujer a no ser madre, tenemos que tomar muy en cuenta lo que significa esto desde el punto de vista médico, porque también el médico se puede ver involucrado en situaciones que tampoco son o sea, estás poniendo en riesgo quizás la vida de esta mujer por querer llevar esto a un punto donde estamos defendiendo aspectos sociales y religiosos. Entonces, desde el punto de vista más, digamos, racional, que es la parte de la medicina, porque el cuerpo humano es lo que es, sin ponerle ningún otro tipo de etiqueta, tenemos que también tomar en cuenta esto. Sobre todo para nosotros como médicos, el aborto definitivamente en el país es ilegal. Solamente en ciertas condiciones, según como lo establece la Constitución. Tiempo. Ahora también hay un punto que tiene que ver con la cantidad de abortos que se realizan de forma ilegal. ¿En qué medida el riesgo para la vida de la mujer por la legislación? O sea, el aborto no se ha detenido porque sea legal o sea ilegal. El tema es ver cómo hacemos para manejar este problema desde el punto de vista social, pero continuamos con la participación de la audiencia. Un dato que quisiera aportar acá es que según la OMS, por cada 4 abortos, 1 no es seguro para la madre, la futura madre o la gestante. Entonces, también de alguna manera el hecho de que no esté legalizado no significa que no pase. Entonces, también ahí está la discusión. Hasta qué punto de vista puede ser esto saludable o no, qué vida también se va a salvar en el caso de que sea un embarazo de alto riesgo. Es parte de la discusión que se tiene que dar para poder desarrollar esto. Vamos a continuar ahora con Matimar León, psicóloga clínica. Gracias, agradecida a Vladimir, María Alejandra, a las participantes de este panel. Celebro que estemos aquí conversando sobre este punto. En Venezuela tenemos un marco legal sumamente restrictivo. Penaliza el aborto en prácticamente todas sus formas, excepto ante la causal vida. Pero la realidad es que la penalización no disminuye la práctica. El aborto sigue ocurriendo y sigue ocurriendo a medida que está penalizado en condiciones de clandestinidad y riesgo. La experiencia de otros países que tienen esto legalizado, permitido, es que tienen servicios, es que tienen un paquete de políticas públicas que acompañan a la mujer en este proceso y la acompañan también a tomar la decisión. Como decían las compañeras, aquí no se está obligando a nadie a interrumpir, sino a que haya una decisión acompañada, informada, y si es la decisión de abortar, que sea de modo seguro. Pero tiene que flexibilizarse la norma. En Venezuela tenemos los artículos desde hace más de 100 años y en la región y en el mundo esto se ha flexibilizado. El aborto ya es visto como un derecho de las mujeres, entendiendo que hay situaciones en las cuales las mujeres estarían siendo obligadas, forzadas a una maternidad, vulnerando sus derechos, como los casos que tú mencionabas, Vladimir. Violación, malformación congénita incompatible con la vida, en casos de adolescentes o niñas que han sido embarazadas producto de incesto, violación. O sea, aquí tenemos una cantidad de situaciones que ocurren en la vida diaria en las que esto es necesario. Tiempo. Hay dos ópticas sobre este problema, ¿no? Porque, por ejemplo, en México está el caso Paulina, que es un caso emblemático de una niña que fue obligada prácticamente por presiones de orden religioso, legal no, política, a abortar, a pesar de que ella tenía el derecho a hacerlo, y bueno, fue violada y quedó embarazada producto de una violación. Pero también vimos, o he leído, sobre manifestaciones de personas con discapacidad agradeciéndole a sus madres por haberlos tenido. O sea, es un debate complicado. Y bueno, vamos a continuar con el orden de la palabra, porque esto da para mucho. Vamos con Linda de Márquez, politóloga, pastora del Centro Cristiano Fruto de la Vida, Caracas. Bueno, yo creo que es importante el comenzar definiendo cosas, ¿no? Porque no hay manera de que acércate un poquito al micrófono, Linda. No hay manera de que se le pueda dar un nombre a esta acción de quitarle la vida a un ser humano que deje de ser en esencia un asesinato. Me explico, porque es un bebé que se le quita la vida. Le puedes llamar interrupción, pero es cuando continúa, no va a continuar. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos las cosas por su nombre, entonces podemos ver la profundidad y la gravedad de un aborto. Me explico, porque fíjate, en cuanto a lo legal, y perdone que de lo quizás moral o ético me pase para eso, pero fíjense, hablan de la legislación venezolana, pero por ejemplo la LOBNA es casi que copia y calco
de lo que es la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño. Y cuando tanto en esa convención como en la LOBNA, fíjense, artículo 1 de LOBNA dice que hay que proteger los derechos del niño desde la concepción. Artículo 43 Constitución dice que hay que proteger la vida y que no habrá torturas, ¿verdad? Y el aborto ya en ciertos meses es efectivamente una tortura. Entonces, vemos que desde lo internacional es lamentable. Por ejemplo, el Pacto de San José dice también que el derecho a la vida es desde la concepción. Lo tengo aquí. Tiempo. Okay. Ajá, pero nos quedan todavía 5 minutos antes de irnos a la pausa. Y, 2 minutos. Y yo voy a dejar unas reflexiones aquí, quizás también María Alejandra las va a comentar. Una tiene que ver con el inicio de la vida. ¿Es lo mismo un feto que un bebé, que un niño? ¿Es lo mismo, por ejemplo, una pregunta no solamente para los médicos, sino para todos? Sí, ¿no? ¿a partir de qué momento? ¿A partir de qué momento se puede conceder que se puede una vida? considerar Desde que una tiene vida? su código genético, tiene todas sus características y la personalidad que va a tener y todo. Usted responde eso, la doctora, la señora Cristina de Former, pero ¿qué dice, por ejemplo, la China? Rápidamente, respuestas así, tipo... Ese es todo un debate, ¿no? Porque si no podríamos decir que el espermatozoide y el óvulo son vida. No. Podríamos decir también que la vida comienza cuando comienza la vida cerebral. Entonces eso ocurre entre las 12 y las 14 semanas. Y por eso es que siempre las feministas hemos apostado por los plazos, y cuando es por los plazos es hasta las 12 o las 14 semanas. ¿Qué replica la doctora? Bueno, el embrión se considera embrión desde el momento de desde el momento en que se fecunda el óvulo con el espermatozoide, ya comienza el desarrollo de la vida. Claro, el primer momento es a nivel de la trompa uterina y la implantación como tal ocurre ya después de las 4 o 5 semanas de gestación. Un aborto se considera por debajo de las 20 semanas, pero en ese momento ya se considera embrión, y a partir de las 20 semanas es el feto que comienza, digamos, no por supuesto en nuestro país, empieza a ser viable a partir de la semana 24. Susan. Pero solamente decir algo, decir que el embrión o el feto es una persona es asumir que una semilla es un árbol. ¿Es vida? Claro, es vida como todas las células que tenemos en nuestro cuerpo, pero no es persona. Ahí está el debate, y lo podemos dar desde la perspectiva jurídica, porque hay interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre eso justamente. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Al regreso, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo implica el derecho a decidir sobre una vida, un debate que también está en el contexto de la discusión sobre el aborto. Hacemos la pausa, ya venimos, ¿verdad, María Alejandra? Ya venimos con más de este debate que promete. Bueno, sigue prometiendo. Ya venimos. Amigos, continuamos con Entre Tarde y Noche, en esta oportunidad haciendo un debate sobre el aborto, a propósito de que hoy es 28 de septiembre, día de la despenalización y legalización del aborto. O por la despenalización. Yo quisiera empezar este bloque, Vladimir, definiendo a partir de qué momento se puede llamar vida. O sea, porque creo que es un tema álgido, o sea, que puede generar mucho debate. Lo que dijo Susana me parece sumamente importante. Una semilla se puede considerar árbol. O sea, me gustaría poder conocer sus puntos de vista, porque al final siento que puede haber muchas personas que piensan exactamente igual que Susana o que piensan igual que ustedes, que bueno, a partir del momento de la fecundación ya se considera vida. No sé si alguna quisiera tomar la palabra. Bueno, yo quisiera decir que... Habla la doctora Cristina Volmer. Perdón. Quisiera decir que cuando empezó la fertilización in vitro, los médicos que produjeron, si se puede decir, la primera niña in vitro, enseñaban, mira, aquí está Luis, creo que se llamaba Luis, en sus primer minutos, que era cuando se unieron los dos gametos, como dice la doctora. Científicamente esa persona ya tiene su vida potencial genético, y si no lo matan, va a ser una persona adulta, vieja, y morirá cuando llegue el final de su vida. Pero eso es ciencia, y eso está más que probado ahora. Y la gente guarda sus embriones para poderlos
desarrollar más tarde y todo eso. Eso es ciencia. Ya no se puede decir que se deviene ser, porque si uno dice que empieza a ser persona cuando empieza a pensar, como dice la China, entonces cuando una persona está vieja y no puede pensar bien, ya no es persona. Es muy peligroso. Ok, señora McNamara, ¿usted quería comentar algo? Sí, por favor. Efectivamente hay vida. Hay vida en los espermatozoides, hay vida en los óvulos, hay vida, eso no está en discusión. Pudiéramos llevar la discusión a otros elementos y a otros conceptos. ¿Es persona? Pues nuestro Código Civil dice que no. Dice que aquel nacido vivo es el considerado persona. Y las personas son las sujetas de derechos. Es un ser en desarrollo, ¿verdad? Es un ser vivo en desarrollo, no hay discusión, y ya en muchas cortes y en muchos tribunales se habla, bueno, del conflicto de derechos entre el embrión o el no nacido y el derecho de la madre, que sí es una persona. Entonces allí se transan las grandes discusiones sobre hasta dónde alcanza o hasta dónde llega el derecho del no nacido y hasta dónde llega el derecho de la mujer. Entonces se han establecido límites y se dice, bueno, hasta las 12 semanas o hasta las 14 semanas, por ejemplo, priva el derecho de la embarazada a decidir sobre su cuerpo y el embrión. Posterior a ese periodo, priva el derecho del que está en gestación, de quien está en gestación. Entonces aquí hay muchas fórmulas que se han utilizado para dilucidar este conflicto que existe en el embarazo y en el derecho de la mujer que está consciente, que tiene un proyecto de vida, que tiene quizás unos hijos, unas hijas, que tiene una situación económica que quizás no le permite continuar, o una condición de salud que no le permite continuar. Hay muchos elementos allí que están en juego. Ajá, vamos a ver qué nos dice la doctora Carolyn Ramos. Sí, Yo quisiera, sí, quisiera porque justo ella la cita... pastora Linda de Márquez. Sí, es que justo ella cita el Código Civil. Yo quiero leer el Código Civil completo. Bueno, no da tiempo. No, perdón, el artículo, gracias por la corrección. Artículo 17 dice, el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien. Así es. Y para que sea reputado como persona basta que haya nacido vivo. O sea, el feto, Basta que haya nacido vivo. no creo que asesinarlo sea para su bien. No. Basta que haya nacido vivo. Claro, para que pero sea el considerado feto como se persona. tendrá como nacido cuando se Yo trate de creo su bien. que Si es como preservar médico, la vida, La ya es Constitución lo persona y dice hay que como es. Desde el punto de Vamos a vista de escuchar a la la doctora salud, Ramos. yo creo que desde el punto de vista de la Doctora salud, Carolyn Ramos. todas estas polémicas deberían partir de algo muy importante, que es la educación en la prevención. Es decir, nosotros como médicos educamos, tratamos de ayudar a las personas, a las mujeres para que se cuiden, para que no salgan embarazadas de manera irresponsable, para que no sea un embarazo no planificado, justamente para no llegar a nada de esto. Definitivamente el embrión es vida, porque una vez que hay una unión de un espermatozoide con un óvulo, no puedes decirle a una persona que tiene 10 años buscando bebé que esté embarazada que no es vida. Entonces, si se lo dices a una niña que pasó por una situación de violencia, Caso es Paulina. diferente. Pero en una mujer que tiene 20 años buscando fertilidad, tú le dices que eso no es vida y vamos a tener una polémica peor. Desde el punto de vista médico, siempre la salud va a ser defendida desde la prevención. ¿Y qué es la prevención? Que es educar a las mujeres, educarlas a ir al ginecólogo, Exacto. educarlas a que si tienen un acto lascivo contra su vida, está la píldora del día siguiente para evitar un embarazo. O sea, lo que tenemos que buscar es la manera de evitarlo en estas condiciones sociales graves, donde, como usted lo dijo, no hay dinero, tengo mi vida, un proyecto de vida, fui violada, ya va. Vamos Tiempo. a partir de la educación. Tiempo. Eso es lo que Tiempo. tenemos Continuamos. que evitar. Ahora, fíjate, pero también hay otros elementos que rodean esto. El tema social, el tema de, por ejemplo, el estigma de la mujer que quedó embarazada sin casarse, el tema, por ejemplo, de las condiciones de una madre que tiene 8 hijos y entonces queda embarazada y quiere decidir sobre su cuerpo. Pero entonces está el debate. ¿En qué medida esa mujer tiene derecho a decidir sobre una vida que no es la de ella? Vladi, y disculpa que te interrumpa antes de darle la palabra a nuestra siguiente panelista. Yo también creo que es importante hablar de un tema que quizás
no se toca tan a profundidad, pero es que en Venezuela, y yo creo que en la región en general, el tema sexual todavía sigue siendo un tabú. O sea, muchos de nuestros familiares, en nuestras... Y disculpe que interrumpa también, el uso del preservativo en Venezuela. Pero, por ejemplo, la iglesia no está de acuerdo con muy el uso del actual. preservativo. En países latinoamericanos, europeos, norteamericanos usan el preservativo de toda la vida. Vamos a respetar el tiempo, disculpe, doctora Carolina. Por favor. Vamos a dar la palabra a Daniela. O a Susan. Sí, después vienes tú. No, hay varias cosas allí. Bueno, como tú digas, no sé, tú primero, Nosotras ella no negamos, como decía Susan, y yo concuerdo con Susan y completamente, en que, bueno, vida es el óvulo, vida es el espermatozoide, vida es el cigoto, es decir, es vida. La cosa es quién es persona, ¿no? Sin ninguna duda, porque estamos hablando de vidas consolidadas, como la vida de las mujeres. Entonces, los embarazos no deseados, cuando se interrumpen de forma peligrosa, ponen en riesgo la vida de las mujeres. Y la ilegalidad trae como consecuencia abortos inseguros, abortos peligrosos. En los países donde el aborto es legal, hay solamente una tasa de mortalidad por aborto de 32 muertes por cada 100.000 abortos. ¿Y en los países donde es ilegal? En los países donde es legal. Y en los países ilegal? donde es ilegal, la tasa es 220 muertes por cada 100.000 abortos realizados. Entonces, estamos viendo que son muy debatibles. y esas son cifras de la Organización Mundial de la Salud, no son muy cifras debatibles. nuestras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de que la ilegalidad del aborto pone en peligro la vida de personas, de mujeres que tienen una vida y que inclusive son madres y pueden estar dejando huérfanos niños y niñas que ya nacieron. Y lo otro que yo quisiera recalcar aquí es que esto es un tema de clase. Esto es una cosa que hay de clase social. Vamos a dejarlo hasta Ya ahí vamos a porque abordar ese tenemos tema. el tiempo ya que nos persigue. Vamos a tratar de respetar la norma del debate para no enredarnos. Ajá, ¿tiene la palabra? Susani. Susani. Sí. ¿Por qué? rato Porque hubo dos intervenciones de este lado. Tengo ok. rato esperando. Dale, dale. No, solamente decir, para retomar el tema del Código Civil, ¿no? Exactamente, el artículo 17 dice, el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien y para que sea reputado como persona basta que haya nacido vivo. También hay que hablar que el artículo 76 de la Constitución también habla de esto. ¿Y esto qué quiere decir? Esto lo único que quiere decir es que el sistema jurídico venezolano no deja en estado de desprotección la vida intrauterina. Pero ¿cómo es la protección? Y ahí hay que hablar de un principio jurídico que es fundamental, la idoneidad. Aquí acabamos de probar con datos estadísticos que la penalización no impide que ocurran los abortos. Al contrario, como es un tabú, pues las tasas en los países donde está penalizado son más elevadas. Entonces, la penalización no es idónea para proteger la vida intrauterina. ¿Qué es lo que sí es idóneo para proteger la vida intrauterina? Las políticas sociales de protección a la maternidad y la paternidad, como existen en Venezuela, aunque deficientes, pero como existen en cualquier parte del mundo. Entonces, por eso que yo reitero que el debate no es de aborto sí o aborto no, es que si la penalización sirve de algo o no. Bien, vamos a continuar y vamos a darle la palabra a la doctora Sí, Cristina Borla, pero lamentablemente- rapidito quiero decir lo siguiente. También existen, por ejemplo, las pastillas del día siguiente, Claro. ¿verdad? El tema de la prevención es muy importante y hay un punto que quiero que no se me pierda en el debate, que quiero en algún momento abordarlo, que tiene que ver con lo que pasa en la mujer después del aborto. No solamente en los meses subsiguientes, años después. ¿Qué pasa con la mujer después que ha abortado y de repente puede llegar a arrepentirse? Caramba, también es un debate importante. O qué pasa en la mujer que tiene un hijo no deseado, que son las otras categorías. Y lo otro, bueno, que lo dejo por ahí de colita, ¿qué pasa con los papás que queremos ser papás, por ejemplo, y la mujer quiere abortar? Nuestro derecho a ser papá. Eso también entra en el juego, ¿no? Porque Muy es parte del importante. debate. Vamos con la doctora Volmer. Sí, lamentablemente las cifras que se manejan aquí en Venezuela están muy anticuados, porque ahora se han visto, por ejemplo, en Polonia, donde fue legal el aborto durante un tiempo y lo quitaron, vieron que bajaron enormemente las muertes de las mujeres. Esas cifras son muy interesantes. Y ahora cuando quitaron el Roe v. Wade en Estados Unidos el año pasado, hay estados que han prohibido el aborto y han habido muchísimos menos abortos y menos complicaciones post-aborto. Así es que hay que ver esas cifras bien.
las cifras de la industria del aborto, porque ustedes lo saben, hay toda una industria detrás de eso. Esas cifras siempre han sido muy infladas. Me acuerdo cuando aquí decían que habían 400,000 abortos al año y que morían por el aborto malo, el inseguro, 10,000 mujeres al año. Y esas cifras eran tan ridículas que, bueno, buscamos las cifras verdaderas de cuántas mujeres había en edad reproductiva y cuáles eran las causales de defunción de las mujeres, y era evidentemente no hubiera, exagerando lo más posible, más que tal vez 3 mujeres que hayan muerto de complicaciones de aborto ilegales. Entonces, las cifras hay que ser muy serios con las cosas y ver las cifras internacionales, que son las que privan, porque son más cantidad y mejor hechos. Bien, muchísimas gracias, señora Volmer. Justamente hablando de cifras, aquí tengo unas de ABESA del 2019 que dice que tuvieron lugar en Venezuela un promedio de 15 abortos por día, es decir, más de 2.200 abortos al año, y como si ello no fuera suficiente, a revisar las causas de la muerte materna se observa que el aborto representa la tercera causa más frecuente en el país, según el este papel estudio. aguanta todo. Aquí, que claro, no hay pero cifras, sería interesante saber. El aborto ilegal, por supuesto. Vamos con Magdimar León. ¿Cómo pueden buscar esas cifras si son ilegales y escondidos? Eso Ahí puedo explicar. Por eso. Por favor, lo puedo explicar Perfecto. perfectamente. Yo estoy completamente de acuerdo que puede haber muchas cifras sesgadas, porque al ser clandestino no hay registros. Aquí en Venezuela no se registran los abortos, pero los abortos ocurren. Que disminuyan o aumenten es difícil saberlo, porque muchos ocurren en la clandestinidad. Y cuando está penalizado, al penalizar dice, ¿disminuyó? Bueno, claro, porque pasó a ser clandestino. Claro. Obvio, fácil. Estos datos de ABESA, y lo digo responsablemente, fueron observaciones realizadas en instituciones hospitalarias y reportadas por los propios profesionales de salud. Entonces, quiere decir que esto es una realidad. Entre 8 y 10 abortos acudían diariamente a la maternidad del sur, por ejemplo, y siguen acudiendo. Entonces, las mujeres están abortando de manera insegura y luego acuden a los hospitales para recibir una atención posaborto, que también es un derecho que debe ser brindado de manera digna y no recibir la criminalización que hoy en día reciben. Entonces, es hablar de aborto, es hablar de posaborto y es hablar de que esto ocurre lamentablemente en unas condiciones críticas. Tenemos que ir a la pausa, ¿no? Tenemos que hacer el corte rapidito, ya vamos a tener tiempo, tenemos suficiente tiempo, pero quiero alegar algo también. Recuerdo mucho el debate sobre el aborto en España. Bueno, había la campaña contra el aborto, las fuerzas, por ejemplo, los factores de derecha estaban en contra del aborto y había muchas manifestaciones, no al aborto, pero la izquierda le sacaba pancarta, la derecha aborta en Londres. O sea, el tema de la doble moral sobre el aborto, quiero que también lo abordemos en el contexto de esta conversación que sostenemos aquí en Noche, claro. ¿Verdad? Es así, vamos al corte y ya venimos. Así es, ponga orden, María. Continuamos en esta conversación, debate, foro, como lo quieran llamar, sobre el aborto, con 6 invitadas que tienen cada una de ellas posturas particulares sobre el tema. Bueno, vamos a continuar, María Alejandra. ¿A quién le damos la palabra ahora? Vladimir, vamos a continuar con la pastora Linda de Márquez. Ajá. Y yo quisiera, si es posible dentro de su intervención, tocar el tema sobre el contexto del embarazo, porque hemos hablado mucho sobre situaciones de futuras vidas, pero creo que poco se ha hablado sobre en qué contexto se puede dar, si proviene de una violación, si proviene de un abuso, que es exactamente lo mismo, si es un incesto. O sea, en qué contexto ustedes podrían entonces calificar o estar de acuerdo, o simplemente están negadas a que eso pudiese ocurrir. En ningún caso. Bueno, quiero comenzar con lo que quería cerrar cuando Susani citaba el artículo 76 de la Constitución, que habla sobre la protección a la maternidad y la paternidad, y dice algo muy importante, porque dice que el Estado garantizará asistencia y protección integral a partir del momento de la concepción. A la maternidad y paternidad. Claro, pero se concibe es un bebé, y es el que le quieren quitar la vida a través del aborto. Entonces, es la protección... No. Es la protección... ¿Feto es bebé, pastora? Artículo 19, te voy a contestar por la ley. Artículo 17
dice que si es por su bien se va a considerar vivo. Y dice que vivo es que nació. Y si se considera persona al nacer, quiere decir que un feto, para proteger su vida, se considera persona, hay que proteger la vida. Adecuado al artículo 76, también al 43 que protege la vida. Y, perdón que no me fui por lo del embarazo, pero también quiero decir algo importante desde el punto de vista legal. Y es en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, fíjate que dice que hay que proteger la familia para garantizar el derecho a la vida. El derecho a la vida es el primero de todos los derechos, el primer derecho universal. De nada nos sirve tener una enciclopedia, este cuarto lleno de leyes, si el primer derecho es violado, que es el derecho a la vida. Entonces, yo creo que es parte de la estrategia para legalizar y despenalizar el aborto, el jugar que si es en la semana 1 o en el día 1. Yo creo que si vamos a defender la vida, es la vida. En el marco de los embarazos, yo creo que una mujer, siendo mujer, yo creo que el hecho de que yo sea víctima de un delito no me da potestad, ni ningún marco jurídico me da el derecho de convertirme en asesina de un inocente. Que se le dé pena de muerte al violador, pero no al bebé. Bueno, tiempo. Eso es otra ¿Qué dice discusión Susana también. González? Que esto sigue dando mucho de qué hablar. Hablando Ajá. de derechos humanos, que es mi área. Para que hablemos de derechos humanos se tiene que ser persona. Y lo que acabamos de decir es que feto o embrión, incluso científicamente hablando, es vida, más no es persona. Entonces, hablar del derecho a la vida de una persona no nacida es una contradicción absoluta de acuerdo a los principios universales en materia de derechos humanos. En el artículo 76 hay que hablar claramente, y es lo que decía previamente, que el bien jurídico protegido por la Constitución y por el artículo 17 del Código Civil es la maternidad, es decir, la persona gestante, la mujer gestante. Habla incluso, hay que decir también el artículo completo, que el artículo dice, las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de ese derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad en general, a partir de la concepción durante el embarazo, el parto, el puerperio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una sentencia justamente interpretando qué significa ese término en general, que también lo incluye la Convención sobre el Derecho del Niño, que es, 30 segundos, que es el Tratado Internacional en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes más importante del mundo, y deja claro que ningún instrumento internacional en materia de derechos humanos protege la vida desde la concepción, sino que es un bien jurídico protegido y se hace a través de la maternidad. Es decir, hay un bien jurídico protegido y se hace a través de la ¿A partir de qué mes? maternidad. No, desde la concepción, la protección a la maternidad. ¿Y en qué significa esto? Bueno, pudiésemos hablar de plan parto humanizado y otros tipos de programas. Ese será para otro debate. entre otras cosas. Pero continuamos. La Vamos a escuchar maternidad- a la doctora Carolyn Karen Ramos. La maternidad es desde el mismo momento que se da la concepción. No hay manera posible, a menos que sea un in vitro, que tú sepas que estás embarazada antes de que haya la fecundación in útero. Por lo tanto, el término de hablar de que si en la concepción podemos hacer algo es imposible, porque en ese momento la única patología que puede determinar un embarazo es el ectópico. Un embarazo ectópico que es la concepción que se anidó en la trompa y no siguió su camino al útero. Entonces, por eso es que hablamos a partir de la fecundación. Pero maternidad es estar embarazada, no tiene nada que ver con los derechos del hombre o de la mujer, sino desde el punto de vista médico, maternidad es estar embarazada y es la fecundación. Una pregunta para Por la otro doctora lado, rapidito. ¿Aborto en qué casos? ¿En ningún caso? solamente si pone en peligro la vida de la madre. ¿En caso de violación? No, porque ahí no hay peligro de vida de la madre. Solamente... ¿Qué pasa con la dignidad de la mujer? La dignidad de la mujer tiene que ser evaluada de otro punto de vista, llevándolo a psicólogos, pero desde el punto de vista médico no existe ninguna, por lo menos, condición legal, y es a lo que yo iba. Lo que deberían hacer más bien es regular, no despenalizar, sino como lo veo como médico, es regular las condiciones bajo las cuales una mujer puede ir a un aborto. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que les decía anteriormente, si tú educas correctamente a la mujer, vamos a poder evitar muchísimos embarazos no deseados. Bueno, la mujer y el hombre también. Pero ya va, pero en este caso que hablamos de que es la mujer la que se embaraza, es la que tiene que cuidarse más desde el punto de vista educativo. Porque también es cierto que si van a defender esto, el útero es el único lugar donde se puede albergar un bebé. Y como lo dice Vladimir, los hombres, los padres, también tienen derecho. Y lamentablemente el hombre no se puede embarazar. Tiempo. El hombre tiene que esperar por la mujer. Ajá, Daniela. Hay varias cosas. Este debate que hemos tenido aquí nos ha dicho mucho, ¿no? Nos ha dicho que
El tema de cuándo comienza la vida, si es una persona el que tiene el derecho a la vida, qué es la vida, es un debate. Es un debate que no está cerrado, ni el punto Ninguno de de los vista puntos está médico, cerrado. ni teológico, ni jurídico. Entonces, por lo tanto, tú no puedes legislar en base además a las creencias. Hay una cosa que es bien importante, porque todo esto terminan siendo creencias. ¿Cuándo yo creo que la vida comienza? Tú no puedes legislar en base a eso, porque bueno, si yo soy judía, si soy católica, tengo una mirada, si soy atea, tengo otra mirada, si soy médica, tengo otra mirada. Pero la realidad es que las mujeres mueren por abortos inseguros. Esa es la realidad. Y que además son las mujeres pobres las que mueren. No son las mujeres ricas, porque las mujeres que tienen dinero en este país y en casi todos los países del mundo se pueden hacer abortos con el médico, comprándose las pastillas a través del internet, se pueden hacer abortos. Pero las mujeres pobres no tienen esa posibilidad. Y entonces, ¿qué hacen? Tienen abortos inseguros. Abortos inseguros y solas. Porque una de las cosas que hace que el aborto, una de las consecuencias de la ilegalidad del aborto, es que las mujeres las dejamos solas. Las dejamos solas, sin acompañamiento psicológico, sin acompañamiento médico. Las dejamos solas y ellas tienen que ir a ver a dónde van, cómo resuelven. Mientras que si el aborto fuera legal, por lo menos por las causales, por lo menos por incompatibilidad del feto por la vida, por violación, incesto, por la salud de la mujer está en peligro. Entonces, en eso, ahí podríamos acompañar los abortos, podríamos tener números reales y podríamos realmente legislar. Tiempo. Vale, muchísimas gracias, Daniela. Vamos en este momento con Cristín de Volmer. Yo veo que estamos afilando el lápiz en legal, teórico, muchas cosas. Pero el hecho es que yo creo que nadie, ni en esta mesa, ni en ninguna parte, puede pensar que el aborto es un bien. No hay ninguna mujer que tiene como parte de su ambición de vida tener un aborto. El aborto es una cosa mala, todo el mundo lo sabe. Entonces, las leyes y la legislación de Venezuela es destacada en el sentido de que protege la vida, protege la familia y claro, hay gente que hay la violación. Ahora, ha pasado una cosa mundialmente, no solamente aquí, sino que hablan de la violación como si fuera una cosa común, que tal vez lo es, pero no lo castigan. Tiene que haber un castigo por la violación. Y ahora veo en Estados Unidos, las muchachas dicen, me violó mi novio, pero ¿qué es eso? ¿Dónde estaban ustedes cuando pasó eso? La violación es una palabra demasiado elástico y tiene que ser castigado. Pero sí ocurre. Sí puede llegar a ocurrir. Ocurre y es lo más horrible que puede ocurrir. Es un crimen y yo lo que estoy pidiendo es que haya un castigo ejemplar para los violadores, porque es demasiado fácil. El hombre es mucho más fuerte que la mujer y eso no puede ser. Y tenemos que volver a la cuestión de la educación de hombres y de mujeres. Tiempo. De la dignidad, del amor, de la dignidad de la sexualidad. Bien, pero vamos a dar la palabra ahora a la psicóloga Magtimar León. Así es, Magtimar. Gracias. Bueno, varias cositas que quiero puntualizar que de algún modo han salido, pero que no las hemos precisado. Primero decir que los embarazos y las mujeres que deciden abortar por embarazos no planificados, no es cierto que tienen una sexualidad irresponsable. Los métodos anticonceptivos no hay ninguno 100% seguro, fallan. De manera que una mujer con su pareja, teniendo métodos anticonceptivos, puede tener un embarazo no deseado. Punto número 1. Punto número 2, el tema de la reproducción no es solo una responsabilidad de la mujer, es una responsabilidad de mujeres y hombres. Claro. Lamentablemente se nos ha achacado a nosotras cuidarnos exclusivamente, pero eso es inaceptable. Luego quiero decir que en los casos de violación, por ejemplo, obligar a una mujer a continuar con un embarazo ya se ha entendido como una forma de tortura, porque nada más vivir con un proceso de gestación de alguien que te ha violentado, que tú no conoces, que has quedado embarazada, el impacto psicológico que esto tiene en la mujer es tremendo. Y debo decirles que además muchas adolescentes, lamentablemente,
se suicidan tras situaciones de este tipo. Entonces, aquí no estamos salvando vidas en estos casos. Todo lo contrario, estamos sometiendo a las mujeres a un drama emocional, a un conflicto personal gravísimo, porque no estamos prescribiendo el aborto para nada. Hay mujeres que han sido víctimas de violación y deciden continuar su embarazo. Eso es perfectamente respetable, pero no podemos forzar a las que no lo desean a continuar con una situación que es entendida como una tortura. Tiempo. Ahora, hay un punto que, para dar la palabra a la doctora Ramos, que en definitiva, pues, son casos excepcionales, la excepción de la norma, etcétera. El tema es, el aborto, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, tiene o no derecho a decidir sobre su cuerpo. Ese es, digamos, el quid del asunto. ¿Debe legalizarse el aborto en cualquier caso o no? El arma más poderosa que tenemos como médicos es la prevención. Doctora Carolina Ramos. Y la prevención viene de la educación. También tenemos hoy en día estas tipo de herramientas, las redes sociales, el internet. Independientemente de la clase social que tenga la muchacha, va a tener conocimiento y va a tener educación. Si nosotros logramos tener esta misma ímpetu de resolver problemas, basándonos a que a la paciente se le puede indicar la pastilla del día siguiente, se le puede ayudar, y yo no me refiero a que la planificación familiar solamente depende de la mujer. Indudablemente, el hombre también responsablemente debe estar involucrado, pero es la mujer la que tiene el cuello uterino, el útero, y es la que tenemos que formar para defenderse. Porque si bien es cierto, el aborto ilegal es una causa de muerte, la primera causa de muerte es el cáncer de cuello uterino. Y el cáncer de cuello uterino viene por la no educación, por el no uso de preservativo y por las relaciones irresponsables. Entonces, si nosotros pensamos en que la mujer que muere por cáncer de cuello uterino, entonces tenemos que defender, no puede tener más relaciones sexuales más nunca, porque esa es la causa. Entonces, a lo que voy es que nosotros tenemos que tratar de educar, porque por ejemplo nosotros como médicos y todos tratamos a través de, por lo menos de mi Instagram, mira, tienes que ir al médico, y yo estoy segura que así también los hay en TikTok. Las muchachas hoy en día ven todo este tipo de información positiva y saludable para evitar llegar a un aborto ilegal. Pero hay que regularizar esto, porque si no, entonces acaba de decir algo que ya esto no es como médico. Imagínate, o sea, yo tuve una relación, entonces la pastilla tiene un 1% de posibilidades de quedar embarazada. Sí, pero la paciente que toma la pastilla lo sabe. Entonces, si queda embarazada, ya tiene que, y está sana, está saludable y está con su pareja, pues lamentablemente en medicina no hay 100% de seguridad. Hay estadísticas. Susani González. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Tenemos tiempo todavía? Seguimos. Sí. Dale, Solamente adelante. decir que es utópico creer que a través de las redes sociales y del sistema educativo vamos a llegar a todo el mundo y con eso se van a prevenir todos los embarazos. Por supuesto que es necesario, estamos totalmente de acuerdo, es el primer paso, la educación integral de la sexualidad. A mí lo que me preocupa un poco es que a veces quienes no están de acuerdo con la despenalización del aborto tampoco están de acuerdo con la educación integral de la sexualidad, y eso más bien promueve más embarazos no planificados. Pero bueno, justamente para hablar desde la perspectiva de la salud, en Venezuela está vigente, y la doctora seguramente lo sabe, la norma oficial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva, que se adoptó por el Ministerio de la Salud en el año 2013. Y textualmente acércate un poquito más. Perdón, y textualmente dice lo siguiente, me voy a permitir leer. La norma oficial vigente hoy en día. Se requieren avances en materia jurídica para la no criminalización de las mujeres y que se incorpore la atención terapéutica de los casos especiales de embarazo por violación, incesto, alteración del desarrollo intrauterino, alteraciones genéticas, hereditarias y congénitas, así como en los casos de riesgo de salud física y mental de la madre. Se espera fortalecer el rol regulador y normativo del Estado, incidiendo en la erradicación de las prácticas de riesgo y clandestinas por esta causa. Y justamente dice además la norma, considera una limitante la desactualización y anacronismo del Código Penal, así como ausencia de otros instrumentos jurídicos para sancionar los delitos sexuales, regular la interrupción terapéutica de los embarazos y la no criminalización de las mujeres que requieren intervenciones, etcétera. Es decir, la norma dice claramente que la penalización impide a los médicos y médicas hacer su trabajo. Tiempo. Vladimir, Ahora, tengo un par de preguntas que le quisiera realizar a la doctora Carolina. ¿Se podría considerar entonces que tomar la pastilla del día siguiente puede entrar dentro de un aborto? No.
porque la pastilla del día siguiente lo que evita es que haya la fecundación, la ovulación, y evita que el endometrio esté preparado para que pueda ser fecundado. Ok, y la segunda que le quisiera realizar es, no hemos hablado del tema de acceso a anticonceptivos, y eso también es algo, o sea, es fundamental para poder evitar embarazos no deseados. ¿Cuál es la tasa de acceso real actual que tienen las venezolanas de poder acceder a los medicamentos? Bueno, mira, no tengo la O a estadística. los métodos. La estadística exacta no la tengo, pero sí sé que en hospitales, cuando una muchacha joven tiene un bebé, de una vez intentan colocarle un método de planificación familiar, sobre todo el implante subdérmico, que digamos que es el menos costoso, ya que eso puede durar años y no tiene que tener un tratamiento mensual. No depende de la paciente. Se le coloca su implante subdérmico y eso se está implementando en los hospitales. Se está implementando también dar charlas de educación sexual. Se le está implementando también inclusive la esterilización quirúrgica, que es ilegal en el país también, según la condición de la paciente, si lo aprueba, según la cantidad, o sea, se hace un estudio social previo para poderlo lograr. Pero definitivamente sí, no es como por supuesto esperamos, es muy poco, pero sí se trata de ayudar a la paciente a planificar, a la planificación familiar. Estás a tiempo, vamos a escuchar ahora a Maldimar León La Torrero, situación de psicóloga acceso a métodos anticonceptivos en el país es grave. Asimismo, el acceso a servicios de salud y el acceso a educación sexual integral. Es decir, los derechos sexuales y los derechos reproductivos en el país no están garantizados. A las mujeres se las está dejando abandonadas. ¿Qué hemos encontrado en los estudios que hemos realizado? CDSEX ha hecho estudios, el Fondo de Población de Naciones Unidas también tiene datos. En ABESA hemos encontrado, por ejemplo, que en comunidades, en Apure, en Sucre, en Táchira, en comunidades, sobre todo las más vulnerables, apenas 3 de cada 10 mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos. Esto, por supuesto, mujeres en edad reproductiva. Hemos encontrado, por ejemplo, que 8 de cada 10 niñas o adolescentes entre 10 y 15 años ya han estado embarazadas. Obviamente que son embarazos productos de abusos sexuales, de violación. Entonces este panorama que nos pintan tan bonito y como que si fuera, bueno, que es el ideal, que tengamos todas acceso a métodos anticonceptivos, que tengamos educación sexual, que vayan, por supuesto que queremos esa realidad. Justamente nosotras mismas hemos promovido la discusión sobre una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos que contemple todas estas garantías, pero en este momento nada de eso ocurre. Incluso, aun cuando tuviéramos acceso a educación, aun cuando tuviéramos acceso a servicios y a métodos anticonceptivos, también existiría la necesidad de flexibilizar la norma que penaliza el aborto. Hay un punto que es el tema religioso, que yo quiero que también que lo abordemos, porque bueno, hay posturas sobre ese tema. La religión, la postura religiosa, ¿ayuda a la prevención del aborto? ¿Ayuda o es un obstáculo en tema de la educación sexual? Porque ese es otro debate que hay. Bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque ¿qué hace la religión? La religión trata de llevarte por el buen camino, sea la religión que sea. Y aquí estamos corriendo, todos estamos corriendo rápidamente detrás de una situación que va en peor cada vez. Porque lo que es la promiscuidad de los muchachos y las muchachas, eso está empezando a ser demasiado exagerado a edades muy tempranas. La promiscuidad sexual, toda la promiscuidad sexual es malsano. Todas las enfermedades, infecciones de transmisión sexual, todo lo que el problema afectivo de las personas que están en eso, bueno, es un producto de un problema afectivo y es causal de más problemas afectivos. Tenemos que ir a sanear eso. Yo creo, por la religión o por la antropología pura, hay que tratar de organizar los muchachos de tal forma que tengan un plan de vida, que sepan... Ajá, y le pregunto, perdona que me interrumpa, señora Olver, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, con que se distribuyan preservativos, que se dé educación sobre los métodos anticonceptivos? Bueno, si yo voy a una clase y le digo a los muchachos, mira, aquí es como se usan estas distintas cosas, lo que le estoy diciendo es, vayan y sean irresponsables, vayan a abusarse unos a otros. No, yo creo que hay que decir, lo caritativo.
lo bueno, lo servicial que podemos hacer es ayudar a los muchachos. ¿Castidad? ¿Mm? ¿Castidad? A entender quiénes son, cómo se da un ser humano a otro ser humano. Porque el ser humano es feliz cuando tiene el amor, que está asegurado del amor garantizado del otro. Yo tengo 62 años casado con Alberto y eso es una felicidad, saber que él no quiere a más nadie sino a mí. Porque si estuviera queriendo a otras personas, yo no sería muy feliz, te voy a decir. Tiempo, Okay. señora Polman. Entonces hay que enseñar la fidelidad, hay que enseñar el amor sincero, no el juego sexual por divertirse. Eso es lo que está pasando. Ahí dice Daniela. Bueno, lo primero es sobre que el punto de la... en la lucha por la despenalización del aborto, nosotros tenemos un eslogan, que es una máxima, ¿no? Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y en ese sentido va este proyecto de ley que nosotros introducimos Pero sobre este hace punto, 2 años. lo que señalaba la señora Polman, me hay gustaría una cosa, ¿no? que Que precisara. nosotros siempre hemos estado impulsando la educación integral de la sexualidad dentro de la educación formal, es decir, que sea parte del currículo formal en nuestra educación, En todos los niveles. en todos los niveles. Hay una cosa, y en ese sentido nos estamos enfrentando a varias cosas. Lo primero es que la educación sexual que reciben, y no le podemos decir educación, pero la información sexual que reciben los muchachos y las muchachas de ahorita proviene de la pornografía. Sí. Y al provenir de la pornografía Se es machista, es Así es. violenta y no tiene límite. No tiene, Y no la tiene sexualidad amor. no tiene ningún límite. No está adaptada. El- No el tiene, amor no no existe está ahí. adaptada además a la edad de los chamos, pero como tienen acceso a redes, a internet, entonces están aprendiendo de sexualidad a través de la pornografía. Eso significa que tenemos que tomar la batuta y educar integralmente en la sexualidad, en el Y en la currículum formal. No lo afectividad. podemos dejar en manos de la familia, porque en la familia ocurre o no ocurre. La verdad también es que esto de que no exista educación integral a la sexualidad en Venezuela nos ha puesto en números alarmantes de abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, que no tienen herramientas para saber cuándo se comete un abuso, que no tienen herramientas para detener las violaciones y los abusos antes de que se cometan. Entendiendo además que los abusos sexuales y las violaciones a niñas, niños y adolescentes ocurren casi siempre dentro del entorno familiar o del entorno cercano. Y estamos hablando de que, según la Fiscalía, desde el 2017 hasta la fecha, han abierto 32.043 causas por abusos sexuales a niñas, Pero son niños y solo las que se adolescentes. denuncian. Entonces, y son solo las que se denuncian, esto es un subregistro. Entonces, hablemos de la educación sexual en la escuela desde los primeros años con responsabilidad. Tenemos que ir a la pausa y regresamos con esta conversación que tenemos sobre el aborto. Pero hay temas que quedan, por ejemplo, en cuanto a las consecuencias en la mujer, las consecuencias psicológicas posteriores a un aborto. ¿Cómo se trata eso? ¿Es inevitable que ocurra? Cuando la mujer se arrepiente a los 10 años de haber abortado, de la decisión que tomó. O, por ejemplo, también el caso de los países musulmanes donde hay hombres que embarazan a niñas, por ejemplo. Caramba, cosas que son terribles. Se las casan con niñas. Bueno, esas niñas no Venezuela tienen también derecho. ocurre. Y también ocurre, esas niñas no tienen derecho a abortar, por ejemplo. Las relaciones, bueno, tienen, ahorita no tienen. sexuales entre tíos, sobrinas, padres, hijas, en fin. Todo un cuadro que lamentablemente también es parte del menú. Así que hacemos la pausa y ya venimos. Amigos, continuamos cuarta y última parte de Entre Tarde y Noche de este foro, que la verdad a mí se me ha hecho muy corto para todo lo que hemos tenido que hablar. Yo quería empezar este bloque con una idea que nos dejó en el aire Daniela, que era sobre las consecuencias psicológicas sobre el tema del aborto, pero también retomando algo que había dicho la doctora Vollmer, que hablaba sobre el amor, como el acto sexual como símbolo de amor. Pero ¿cómo podemos hablar de amor cuando probablemente un embarazo pueda venir de un abuso y probablemente provenga un familiar y se supone que es tu familia quien te tiene que garantizar ese amor, ese cobijo, ¿no? Entonces, no sé si a la doctora Caroline le parezca un buen punto para empezar este bloque.
Es que desde el punto de vista médico, nosotros estamos, así como cada quien acá es que tiene su especialidad, su vocación, nosotros como médicos, y una vez que juramos es para salvar la vida. No existe ninguna condición de la que hemos hablado con respecto a este tipo de situaciones que puedan ser tomadas como para el médico, para tener un aval y decir, yo voy a ayudar a esta paciente a hacer esto, porque esto es algo social. Esto es algo que no está establecido para el médico tomarlo. O sea, nosotros solamente estamos para salvar la vida del paciente. Y la vida del paciente, yo como médico materno-fetal, justamente, yo soy una especialista en cuidar la salud de un feto enfermo. Yo soy especialista en cuidar la salud de una madre enferma que se embaraza. Una paciente hipertensa, lúpica, diabética, un bebé que viene con restricción de crecimiento, un bebé que viene con patología. ¿Qué pasa con una niña violada por el tío o por el papá? Nosotros la vemos salud a la mental de esa niña, por ejemplo. Tenemos que, por supuesto, nosotros buscamos el apoyo multidisciplinario. Tenemos que buscar a los especialistas. ¿Ah? Pero que no aborte. Nosotros salvamos la vida de la paciente y del bebé. Nosotros tuvimos un caso en Provive de una niña de 11 años embarazada por su papá. Doctora Cristina que tenía 67 años. Y esa niña, la pobre, no sabía lo que le estaba pasando. Sabía que estaba embarazada. Pues le buscamos donde pudiera albergarse, cuidarse, aprender cómo cuidar ese bebé. Tuvo su bebé. Ella aceptó que nosotros trabajábamos con el INAM de aquella época y el niño, el bebé perfecto, tuvo un hogar feliz y pudo crecer y tener su vida. La niña, lamentablemente, el papá tenía mayor edad de que no podía estar preso y la niña quiso volver donde el papá. Eso te dice que aquí hay problemas sociales que hay que subsanar. No es con el aborto que se subsane, sino con educación. ¿Qué dice la doctora Maguimar? Bueno, el impacto psicológico en las mujeres sobre el aborto o el embarazo no deseado hay que revisarlo, ¿sí? No todas las mujeres que deciden abortar después se están arrepintiendo, todo lo contrario, podría ser experimentado como una tranquilidad. ¿No todas cuántas? Pues es difícil porque si tuviéramos programas de acompañamiento a las mujeres te podría responder esa pregunta. Si tuviéramos la legalización te podría responder esa pregunta. Lo que ocurre hoy día es que hay una culpabilización, una criminalización de las mujeres que abortan y obviamente eso genera muchos conflictos. Desde todo el maltrato que se vive en una institución de salud cuando tú vas con un aborto en curso y todo el contexto que te castiga, que te criminaliza por algo que en otro país es un derecho, por cierto. Y eso quiero dejarlo muy en claro. Que aquí en Venezuela no esté reconocido como derecho no significa que en otros países. ¿Al día de hoy cuántos países permiten el aborto? Uy, creo que Susani por ahí tenía la imagen que nos estaba mostrando cómo está el balance. Pero en países muy cercanos como Colombia, como México, como Argentina, tienen normas mucho más flexibles que la nuestra. Es inaceptable que hoy en día se piense que la mujer es un mero instrumento para que nazca otra persona. Somos seres completos y tenemos derecho a tomar las decisiones. Entonces, ¿qué decimos las feministas? Que la maternidad apostamos porque sea una elección, que sea realmente una decisión responsable en un momento de vida que esté en condiciones de hacerla, que no sea producto de fallas, de violación o de otras cosas. Cuando hablamos de estas políticas que tienen que ser implementadas, vamos en favor de la educación sexual integral, vamos en favor de que esto sea una realidad. Susani. Sí, yo quiero como responder varias cositas, justamente. Si la tarea es salvar vidas, repito, si la tarea es salvar vidas, nuevamente, la penalización no salva ninguna vida. Repito, estas tasas de aborto que no pude mostrar en un principio, para quienes estén en streaming lo pudiesen ver, probablemente vemos que todos los países del sur global
que es donde justamente está penalizado el aborto, es justamente donde están las tasas más altas de aborto. ¿Y en cuántos países está permitido? A pesar de todo, además de eso, perdón, eso no es solamente exacto. tenemos que estar de acuerdo con que aquí hay un subregistro, porque donde está penalizado es muy difícil plantearlo. Esto pudiese ser incluso peor. Esas Entonces, cifras son todas falsas. Bueno, perdone. son cifras internacionales que justamente no tienen nada que ver con... Guttmacher es de la industria del aborto. Vale. Entonces, Bueno, no respetemos podemos los hacer derechos eso. de palabra, Entonces, por favor. ya va, no he terminado mi intervención. Entonces, si salvar vidas es lo que queremos, la penalización no salva ninguna vida. Y para recordar un poco que hablaban del tema religioso, y creo que quedó como al aire, y creo que la pastora Linda y yo quedamos como con ganas de hablar al respecto. Yo solo quiero recordar algunas palabras dichas por el Papa Francisco. Y decía que propone perdonar el pecado. ¿Por qué insistimos en criminalizar a las mujeres? Él dice que hay que perdonar a las mujeres que deciden abortar. Entonces, el propio Papa habla del perdón, de la necesidad frente a ello. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que criminalizar? No. Y de todas cuestas, Criminalizar además, el abortista. el artículo 59 dice claramente de la Constitución, dice, nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley, ni para impedir a otro u otra el ejercicio de su derecho. Tiempo. Ok. Mira, la preocupación de Vladimir, que es muy, muy importante, que es el problema del síndrome post-aborto. Ustedes tal vez no están enteradas, pero en Estados Unidos y en Europa yo conozco por lo menos 6 organizaciones de mujeres que ayudan a las mujeres que están alcoholizándose o quieren suicidarse por lo que han hecho y están pensando en ese niño. No es todas las mujeres que abortan que tengan ese problema, pero una gran cantidad de ellos y los papás también. Eso, ustedes no trabajan en internacional como yo. Eso es un hecho. Y hay muchas cifras. Es muy importante ese punto. La pastora Linda de Márquez quería comentar algo al respecto. Sí, bueno, como ya sé que esto es el cierre, yo quiero decirles, chicas, con mucho respeto, todos los tratados y acuerdos internacionales que Venezuela ha suscrito tiene un artículo taxativo que dice que se garantiza derecho a la vida. Pacto de San José habla desde la concepción, sobre los derechos del niño también, incluso sobre los derechos del niño dice que los estados deben diseñar políticas públicas para garantizar la sobrevivencia del niño. Ahora, todo esto, fíjense, todo esto es el articulado pro vida que tenemos en toda nuestra Constitución, en las leyes y los pactos y tratados internacionales. En cuanto a la educación sexual integral, definitivamente es un instrumento de la ONU para la erotización de las infancias. Si tú empiezas a un niño a enseñarle a masturbarse en preescolar, Eso es falso. Eso no es está verdad. aquí, Eso amiga, no es está verdad. aquí Eso es y falso. esto es Ministerio Falso. de Sí, Educación. eso está en UNFA. blanco y Eso es negro, falso. claro. Esto está aquí, pero se los puedo mandar en digital con mucho No, yo gusto. lo tengo y lo Pero estudié, para y fui cerrar y corredactora. abordar este tema religioso. Y también hablando sobre la ley, sobre el proyecto de ley de ustedes, realmente es sumamente preocupante porque tiene incluso pinceladas de pedofilia. Cuando dice, por ejemplo, que el derecho al amor y la sexualidad y el erotismo, dice, todas las personas tienen derecho a una relación sexual independiente de la edad. Eso es pedofilia. Porque abre esa puerta, no delimita. Permiso, no sí, delimita. eso. Pero para Tiempo, cerrar, pastora, para cerrar desde lo religioso, ¿verdad? Leíste lo que dijo el Papa, pero Deuteronomio 27:25 dice, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Una cosa es que una persona decida quebrantar, no solamente la palabra de Dios, que ustedes ven que yo aquí no tengo ni una Biblia, tengo pura ley. Y cuando me escuchan hablar no hablo como pastora porque yo sé que artículo 59 no me deja imponer mi fe, ¿verdad? Y lo defiendo desde lo legal. Pero una cosa es que una persona quebrante las leyes y la ley de Dios. Otra cosa es que una nación lo legalice, porque la maldición sería para la nación. No quiero esa maldición para Venezuela, porque Venezuela se escribe con B de vida. ¿Qué dice Daniela la China Hinojosa. Bueno, miren, hay varias cosas aquí. Lo primero, responderte que no se puede legislar
tomando en cuenta las creencias de un Totalmente. grupo de personas. Perfecto. Es decir, la legislación tiene que responder a políticas públicas que garanticen la vida de las personas. personas. Entonces, La ley que ustedes proponen la ley que nosotros legaliza la proponemos pedofilia. No legaliza la pedofilia, por supuesto que no. Solamente Como dice la establece pastora. como un derecho el derecho a la sexualidad. Es Exacto. decir, A cualquier en este edad, momento o sea, a los 4 o no hay 5 un años. tema, la sexualidad no tiene una edad. Es decir, es como decir que las personas mayores no tienen sexualidad. Exactamente. Lo que pasa es que cuáles son los niveles, ahí Maglimar seguramente podrá responder muchísimo mejor que yo, que es psicóloga. Entonces yo lo que quisiera decir aquí es que cuando restringimos la educación la educación sexual, cuando restringimos el acceso a los anticonceptivos por razones económicas, cuando restringimos el derecho al aborto y no o penalizamos el aborto, entonces lo que estamos haciendo es dejando a las mujeres solas, convirtiéndolas además en niñas tuteladas por el Estado, que no somos personas adultas que tomamos decisiones. Las mujeres tomamos decisiones, las mujeres tenemos ese derecho. Nosotras no le pedimos a nadie que aborte. Usted puede no abortar perfectamente, ese es su derecho. Ahora, ¿por qué las mujeres que tienen la necesidad, sea por violación, sea porque lo decidieron, tienen que ir presas? No, Tienen porque que es una abortar debe solas, ser el tienen médico. que ser El perseguidas médico. por la ley. Tiempo. Que nosotras, Tiempo. ya, El no es aborto, abortismo. sí, aborto no. Es Tiempo. aborto legal o el aborto ilegal. La La, doctora la Carolina. mujer no. El ser humano es un ente biopsicosocial. ¿Ok? Nosotros somos, desde el punto de vista médico, un conjunto de órganos que funcionan de manera perfecta y la mujer, por supuesto, tiene la capacidad de tener un bebé. Desde el punto de vista social, existen muchísimos caminos equivocados que han llevado a que exista la pedofilia o exista la violación, o sea, la maldad, digamos, del punto de vista religioso. Pero nosotros como médicos definitivamente lo que tenemos que aportar a esta situación es simplemente salvar la vida, preservar nosotros no estamos para cortar con la vida de nadie. Ni siquiera podemos hablar de la eutanasia, nada. Nosotros los médicos estamos para salvar la vida desde el mismo momento en que la vida se hace vida. Porque la única condición es que ponga en peligro una vida, que en este caso sería la mamá, si tiene una patología que a eso lo lleve. Mi punto siempre será el mismo, vamos a la causa y no a la consecuencia. Tengamos el mismo ímpetu para defender la causa por la cual esto sucede y no nos vayamos solamente a la consecuencia, que es el aborto. La causa es tratar de implementar estas mismas medidas para poder educar, también sea para la planificación familiar como para qué medidas puedes tomar en el momento en que hayas pasado por una situación tan Tiempo. terrible como una violación. Doctora Maglimar, Gracias. le escuchamos. Sí, bueno, primero decir que a nivel de tratados y convenios que ha suscrito el Estado venezolano, en varias evaluaciones que se le ha hecho, se le ha recomendado al Estado venezolano flexibilizar la norma que penalice el aborto. La Convención de Derechos del Niño, el Comité de la CEDAW, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, el Consenso de Montevideo, que ahorita estamos a 10 años, son todos instrumentos y evaluaciones que se le han realizado al Estado venezolano en donde se le ha dicho despenalice, flexibilice en los casos de causal vida, causal salud, en casos de incesto, en casos de violación. Eso es muy claro. ¿Por qué? Porque ya se entiende que hay una vulneración de derechos cuando esto no ocurre. Eso por un lado. Por otro lado, así como nosotras no prescribimos el aborto, como muy bien la compañera lo ha señalado, también sabemos que hay profesionales de la salud que son objetores de conciencia, pero no es verdad que todos los profesionales de salud están en contra de que hayan interrupciones voluntarias del embarazo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece cuál es el procedimiento adecuado para que el aborto sea seguro, para que no genere consecuencias negativas en la salud de la mujer y que esto efectivamente se realice sin problema. Si yo, por ejemplo, tengo cáncer y yo necesito una quimioterapia, yo a lo mejor tengo mi pareja, me he cuidado, pero el método falló y tengo cáncer. Entonces quiere decir que yo no puedo recibir quimioterapia o radioterapia porque estoy embarazada. ¿Se me condena o no se me condena? Entonces, esos son los casos de los que estamos hablando. Yo tendría derecho a interrumpir de manera segura. ¿Debería un profesional de la salud
darme esa posibilidad, continuar con mi tratamiento y quizás más adelante embarazarme nuevamente. Ese es el Tiempo. caso de ¿Qué la dice incompatibilidad con la vida. la doctora Ese es un Carolina? caso Eso no que... está permitido en Venezuela. Pero si la paciente tiene una enfermedad y que el embarazo va a complicarle más su estado de salud, ese es el único caso que está Eso- permitido. Pero No está no es legal permitido, en no es Venezuela. legal. Es decir, Está en no es el legal. Código La Penal, causal con salud. ¿Dónde está el Código Penal. protocolo? La No causal existe. salud no existe en Código Venezuela. Penal. Y no existe Causal tampoco. salud no Ya va. existe. La única causal que existe en Venezuela Vida. es la No, causal salvar la vida vida de de la la madre. salud. Bueno, La causal no, salud, salud. no existe en Pero Venezuela. es que la Y vida de una tampoco- paciente oncológica depende, ya va, y también vamos a hablar de algo. Esto es algo médico. La paciente que tiene cáncer está recibiendo tratamiento oncológico y estos están establecidos como medicamentos tipo X, lo que significa que no pueden ser utilizados de ninguna manera durante el embarazo porque Ajá. producen malformaciones. Exactamente. Pero si estamos hablando que la única manera que el médico puede tomar acciones es porque vas a salvar la vida de una paciente, es ahí donde el médico Ahora, está en establecido. este tendríamos- Ustedes en este están momento, hablando- por ustedes favor. están hablando de niñas, ustedes están hablando de violaciones. Estamos hablando de todo. Estamos todo. hablando de todo. Estamos hablando de una Estamos hablando persona de que tiene un todo. propósito de vida ejecutivo. No, eso no. Eso no es salvar la Estamos vida hablando una de No. persona. todo. Estamos hablando Estamos de hablando de Por causal eso es que yo salud, pienso- de causal por eso es que yo vida. pienso Bueno. como médico Entonces, que queremos efectivamente decir debe ser que real. realmente- Vamos a poner orden aquí. No, es que no, Por es que favor. no, es que no es que podamos poner orden. No sé si va a caer bien la palabra, pero tenemos que abortar ya el programa. Bueno, Eso sí lo podemos Es que abortar. al final es que- regularizar las Bueno, normas. pero es que eso, aquí es realmente regularizar. necesitamos que es que- ustedes pongan el orden Fíjense, porque si no esto- nos respetamos el esto derecho que de está pasando en este palabra, momento es un problema. nos indica Lo que hay que que el debate regularizar. sigue vivo, el Es la debate sobre el fotografía del aborto. país. Es la Me fotografía parece. del Parte país. dos, yo Y creo que esto también viene parte dos, tenemos, porque bueno, está muy nos intenso. comprometemos a una segunda parte sobre Por este favor, tema. Señora por Borges, favor. gracias por acompañarnos. Yo- También, bueno, rapidito pues. Sí. Danos un cierre Rapidito, cada un rapidito, segundo. rapidito, Pero porque un te- segundo cada sí, una de Tenemos dos 30 minutos, dos 30 minutos. segundos. Tenemos 2 minutos, un minuto por lado, 30 y 30 y 30 y 30. Dale. Ok, dale. Lo que tenemos que hacer es aprovechar la maravilla que es los docentes de Venezuela, son heroicos. Yo tengo, bueno, conocemos miles de docentes, están enamorados del programa Aprendiendo a Querer, que lleva a los niños desde chiquitos a entenderse a sí mismo, a los demás, a tener una vida afectiva, porque si estamos enseñando solamente sexualidad, no van a ser felices. Tienen que tener Ahora, Tiempo. ya va, Afectividad. un Ya, momento. me baja. Nosotras quisiéramos ratificar siempre que nosotras no creemos en el aborto como una solución. Nosotras creemos en que esto va todo concatenado y lo repito. Necesitamos educación. Educación en integral de la sexualidad. Educación La además que afectividad. está muy, muy ligada a desmitificar la sexualidad como el sexo, como las Exactamente. relaciones sexuales. Y necesitamos acceso a los anticonceptivos. Tiempo, vamos con la pastora. 30 Sí, segundos. bueno, mi mensaje sería a toda Venezuela. 30 segundos. Que podamos defender nuestra soberanía, porque toda esta agenda realmente viene de una imposición, de una agenda que fue inspirada en la teoría malthusiana de la reducción poblacional. No caigamos en eso, defendamos la vida, defendamos a nuestros ciudadanos más vulnerables, que son los que están en el vientre y que queremos ser la voz de ellos y defenderlos, Magdalena. así como lo dice nuestra Constitución, la LOMNA y todas nuestras leyes. Muchísimas gracias, señora Márquez. Magdimar, para cerrar, una idea breve. El aborto es una realidad, no podemos ocultar este debate, necesitamos tener un debate democrático, transformar la realidad y darle una respuesta efectiva a las mujeres que ahorita, hoy, en este momento, mientras estamos discutiendo acá, están abortando. Así es. Carolyn, y cerramos. Madres, padres y representantes, lleven a sus niñas a consultas ginecológicas. Acudan a consultas ginecológicas para poderlos ayudar, educar y evitar todas las consecuencias que puede tener el no conocimiento de toda esta información maravillosa. Y hasta aquí el debate. Ya. Y yo no Sí, sé. rápido. Cerrar una idea No rapidito. se vale. Rápidamente, básicamente decir que la penalización no impide que ocurran o no ocurran los abortos. Si despenalizamos, podemos regularizar y podemos entonces tratar estos casos tan graves como violación, incesto, inviabilidad de vida extrauterina, entre muchos otros, porque no sabemos nunca cuáles son los dolores que están detrás de un embarazo no deseado.
Bien, gracias por habernos acompañado. Bueno, María Alejandra, un placer haber compartido contigo esta conversación. Muchísimas gracias, Vladimir, por abrir este espacio, por generar el debate, a ustedes por acompañarnos. Y bueno, queda entonces extendida una invitación en una próxima oportunidad. Y yo quiero extenderte una invitación para que me sigas acompañando entre tarde y noche, porque como castigo por haber participado hoy, vas a ser mi compañera de Bueno, programa. eso pasa consulta, lo pido, eso lo pasa pido al consulta. aire, lo pido al aire, yo lo pido al aire. Así que bueno, hasta aquí este debate, esta conversación, este foro, este intercambio de ideas. Gracias a todas por habernos acompañado. Y bueno, a todos quienes nos han escuchado, a todas y todos que nos han escuchado, pues saquen ustedes sus conclusiones, ¿verdad? Este es un tema que sigue. Y feliz cumpleaños para mi hijo, que hoy cumpleaños y me prestó para ustedes hoy. Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Que son los que están en el vientre y que queremos ser la voz de ellos y defenderlos. Magdimar. Así como lo dice nuestra Constitución, la LOMNA y todas nuestras leyes. Muchísimas gracias, señora Márquez. Magdimar, para cerrar, una idea breve. El aborto es una realidad, no podemos ocultar este debate, necesitamos tener un debate democrático, transformar la realidad y darle una respuesta efectiva a las mujeres que ahorita, hoy, en este momento, mientras estamos discutiendo acá, están abortando. Así es. Carolyn, y cerramos. Madres, padres y representantes, lleven a sus niñas a consultas ginecológicas. Acudan a consultas ginecológicas para poderlos ayudar, educar y evitar todas las consecuencias que puede tener el no conocimiento de toda esta información maravillosa. Y hasta aquí el debate. Ya. Y yo no Rápido, sé. rápido. Cerrar una idea rapidito. Se vale. Rápidamente, básicamente decir que la penalización no impide que ocurran o no ocurran los abortos. Si despenalizamos, podemos regularizar y podemos entonces tratar estos casos tan graves como violación, incesto, inviabilidad de vida extrauterina, entre muchos otros, porque no sabemos nunca cuáles son los dolores que están detrás de un embarazo no deseado. Bien, gracias por habernos acompañado. Bueno, María Alejandra, un placer haber compartido contigo esta conversación. Muchísimas gracias, Vladimir, por abrir este espacio, por generar el debate, a ustedes por acompañarnos. Y bueno, queda entonces extendida una invitación en una próxima oportunidad. Y yo quiero extenderte una invitación para que me sigas acompañando entre tarde y noche, porque como castigo por haber participado hoy, vas a ser mi compañera de Bueno, programa. eso pasa consulta, lo pido, eso lo pasa pido al consulta. aire, lo pido al aire, yo lo pido al aire. Así que bueno, hasta aquí este debate, esta conversación, este foro, este intercambio de ideas. Gracias a todas por habernos acompañado. Y bueno, a todos quienes nos han escuchado, a todas y todos que nos han escuchado, pues saquen ustedes sus conclusiones, ¿verdad? Este es un tema que sigue. Y feliz cumpleaños para mi hijo, que hoy También cumpleaños y felicidades. me prestó Me para guarda un ustedes pedacito de hoy. torta. Muchísimas Bien, nos gracias, despedimos. amigos. Gracias.